Bueno, amigos de YouTube, estamos estudiando la conspiración de los ricos. Literalmente estamos muy emocionados en el mes de febrero con este libro que nos ha traído una información revolucionaria, espectacular. Más de 15 años leyendo las páginas de este libro que nos ha llevado a otros temas. Gracias a este libro pudimos comprender qué era la educación, para qué servía y para qué no servía la educación tradicional. Y gracias a este tema también nos empoderamos y nos emocionamos demasiado con educar a otras personas, pero también con tener compromiso con el dinero y aprender acerca de él. Y hoy vamos a desarrollar un tema súper bonito que a mí me encanta mucho y que es literalmente la película de nuestras vidas frente al dinero, y es ver su evolución, ver cómo evolucionó el dinero. No puede haber ningún ser humano que no entienda de dónde rayos sacaron el dinero, cómo es posible. Vamos a pedirle a la producción que nos tire por ahí. Bueno, no tenemos la billetera por acá, pero imaginen que yo tengo $1 aquí o un peso. Es increíble que en este pedazo de papel que se llame dólar o peso, es increíble que tengamos que trabajar tanto para lograr ese pedazo de papel. Es increíble que haya guerras y estafas y todo tipo de abusos por ese pedazo de papel. Es increíble que la gente tenga que trabajar horas y horas de su vida por ese pedazo de papel. Es increíble que la gente, que te entreguen comida y carros y celulares y que te entreguen obras de arte con ese pedazo de papel. Es increíble que la gente esté atestada en las calles, en los trancones más espectaculares, porque van a conseguir ese pedazo de papel. Pero la gran pregunta es, ¿la gente sabrá de dónde salió ese pedazo de papel? ¿Por qué llegamos a eso? Porque el mundo de hoy, el dinero es un pedazo de papel. Y ahora es virtual, ya ni siquiera el pedazo de papel. Es un número puesto en nuestros computadores y en nuestros celulares, una cifra. La gran pregunta es, ¿quién pone esa cifra? ¿De dónde se sacan esa cifra? ¿Quién imprime esos papeles? ¡Wow! ¡Qué emocionante eso! Y eso, si todo el mundo se enterara de eso, el mundo despertaría y el mundo tendría que cambiar. Y esa es la razón por la cual la educación tradicional no enseña nada acerca del dinero. Pero no es culpa de ella, ni es que los educadores sean malos, ni que sean medios. No, eso no es. Es porque, y después, pero eso es otro tema, pero después vamos a ver por qué es que no se enseña nada sobre el dinero en la educación. La gran pregunta que nos hicimos en el podcast pasado es esa: ¿por qué no se enseña nada sobre el dinero de la educación? El tema que voy a plantear hoy debería ser una clase espectacular en la educación. Durante todo el tiempo debería enseñársela a los niños en el jardín, antes de enseñarle dónde están los ríos y los riachuelos y el triptongo y el dictongo y el pretérito pasado pluscuamperfecto, antes de enseñarle cómo la M y la A dicen ma, antes de enseñarle que 8 por 5 son 36. Antes de eso, deberían enseñarle a los niños de dónde salió el dinero y cómo es el juego del dinero y cómo funciona. Pues bien, los seres humanos siempre tuvieron la necesidad de intercambiar bienes y servicios porque, claro, lo que se usaba en la antigüedad, el ser humano sabía, todos los seres humanos pues tenemos oficios diferentes, y así fue desde que el ser humano está sobre la tierra. A algunos les gustaba cazar, pero a otros les gustaba cultivar. Las señoras que se quedaban en la casa seguramente sembraban sus espigas y sus flores y sus legumbres, pero los que se iban a cazar pues eran especialistas en cazar. De manera que si tú tenías legumbres y el otro tenía un jabalí que había cazado, entonces intercambiaban legumbres por jabalí, o intercambiaban leche de vaca por maíz o por harina, y etcétera, cualquier cosa que el comprador y el vendedor, o el que tiene, no tanto el comprador o el vendedor, sino aquel que quería maíz, pues veía si le interesaba leche y cambiaba leche por maíz. Y así absolutamente con todos los bienes, productos y servicios de la economía originaria del ser humano. Es decir, ese sistema se llamó el trueque.
Miles de años duró el trueque, muchísimo tiempo duró el trueque en las etapas de desarrollo del ser humano. Pero no era práctico porque servía para comunidades pequeñas, para los vecinos. De hecho, hoy en día hay trueque, todavía hay trueque, porque hay gente que dice, le cambio ese carro por el tuyo, eso es un trueque, ¿verdad? Le cambio tu mujer por la mía, es un trueque. Le cambio esa cachucha por ese sombrero, eso es un trueque. Todavía hoy hay trueque, pero no es lo común que el trueque exista. A medida que el hombre va poblando regiones y a medida que se necesita pues más movilidad en el comercio, que se necesita llevar bienes de un sitio a otro y proveer de servicios las necesidades de un pueblo más grande, entonces el trueque ya no era viable, ya era muy complicado. Y entonces se inventan una especie de moneda fijada a artículos con algún valor. Entonces como que se le da un valor X para que ese artículo con un valor X sirva para cambiar cualquier tipo de producto. Es decir, que sirva como una moneda. ¿Y saben qué usaban? La sal. Usaban la sal para cambiar kilos o libras o arrobas o todo lo que podían medir en sal para cambiarlo ahora por cualquier artículo. Entonces la sal podía comprar leche, podía comprar cabras, podía comprar comida, podía comprar un pasaje en un barco. Es decir, la sal era la moneda después del trueque. Pero no solamente era por eso la palabra salario sale de la sal, porque la sal se le pagaba a los esclavos con sal. Digamos que esos empleados de aquella época se le pagaba con sal y de ahí sale la palabra salario, porque era la moneda de esa época. No es que la gente que trabaje sea salada ni cosas de esas como a veces no lo quieren hacer saber, no, simplemente la sal era una moneda de pago. Pero también usaban conchas. Conchas, yo sé que en Argentina tiene otra sección la palabra, pero es porque ustedes le dan una sección diferente. Pero la concha, cuando dicen la concha de tu madre, no es esa grosería, no. Es la concha del mar, la concha que tiene las perlas del mar. Esas conchas también se usaban como monedas, se usaron durante muchísimo tiempo, durante siglos, se usaban conchas para intercambiar cualquier producto o servicio de la misma manera como había servido la sal. Pero también usaron granos, determinado tipo de granos, gemas, piedras, rocas, piedras semipreciosas, piedras bonitas, rocas, cualquier tipo de cosa. Y después usaron plata, o sea, metales preciosos que no eran fáciles de conseguir. Entonces lo usaban pedacitos, se creaban monedas de ese material, se pedaceaba de esa manera el material y se usaba para intercambiar productos, bienes y servicios que la gente necesitara. Oro, también se usaba oro, es decir, metales preciosos como el oro, como la plata y muchas otras cosas, el cobre incluso, y muchos otros metales que se usaban, se les daba un valor exactamente como si fuera una roca o como si fuera pues sal o como si fuera cualquier otra. Cabras también se usaron y montones de cosas, todo lo que la imaginación del ser humano pudo. A medida que eso se necesitara, entonces decían, pues por una cabra te damos tanto, si tienes tantas cabras te damos tanto. Es decir, el elemento que se volvía valioso en la sociedad lo usaban como moneda. Y esa fue una etapa que duró también muchísimo tiempo, hasta que el elemento que más se usaba era la plata y el oro. Pero sobre todo el oro, porque ahora el oro era valiosísimo. Era un metal precioso y entonces el que tenía oro pues compraba lo que necesitaba y las monedas hechas en oro eran demasiado valiosas. Y entonces la gente, todo el que conseguía oro lo intercambiaba por cualquier cosa que necesitara. Y entonces con el oro se empezaron a financiar las guerras, los reinos intercambiaban oro y toda la riqueza se movía a través del oro. Y el oro empieza a convertirse, digamos, como en un patrón. Y ténganse ahí quieticos el cinturón, apriétense el cinturón, porque lo que les voy a contar es donde devela todo
el proceso que viene a continuación. Pues señores, estamos a punto de ver nacer la banca. ¿Cómo nacen los bancos? ¿Quién se inventa los bancos? ¿De dónde surgió la banca? Y este es el pedacito que quiero contarles para que alucinen al ver cómo la banca, un elemento tan importante hoy en la economía, surge de un detalle precisamente que tiene que ver con el oro. Las personas que tenían oro llevaban ese oro a cambiarlo por cualquier cosa. Es decir, oro, este lingote de oro se podía pedacear y jugaba como una moneda. Tener oro era ser rico. La gente que no tenía oro, pues literalmente no podía conseguir productos, bienes y servicios. Era la moneda de aquella época. Y entonces miren lo que ocurrió. No se muevan de ahí porque miren lo que ocurrió. Pero el oro, como se volvió tan valioso, entonces ahora se lo podían robar fácilmente. Entonces, pues si le veían a usted, hoy en día, por ejemplo, si usted le dice a un vecino que tiene un lingote de oro en su casa o que tiene 1 kilo de oro en su nevera o en su caja fuerte, pues usted, ese vecino puede ser chismoso, le cuenta a un ladronzuelo por allí y por la noche llegan con la minibús y le derriban su puerta y entran por el kilo de oro. ¿Saben por qué? Pues vale mucha plata, ¿me entienden? Porque era muy valioso, porque hoy el oro es demasiado valioso. Nunca dejó de serlo. Siempre el oro ha sido un metal impresionante que guarda oro y cada vez es más caro, cada vez es mucho más costoso y hoy se mide por onzas. Hay una gran industria a través del factor oro. Pues miren lo que pasó. Como el oro se lo robaban fácilmente, entonces habían personas que recibían el oro para guardarlo. Aquellas personas que tenían oro, digamos los reyes y los comerciantes y las personas que tenían oro se movían, lo movían y lo llevaban a bodegas para guardarlo. Entonces los que recibían el oro en depósito para protegerlo, ahora le entregaban un recibo, un papelito al que dejaba el oro. Ah, tú dejaste tantas bolsas de oro, entonces te entrego tal recibito. Ah, tú dejaste una arroba de oro, te entrego tal recibito. Ah, Entonces la gente iba por su oro para pagar lo que necesitaba. Sacaban un pedacito de oro, iban por todo el oro y lo fraccionaban y pagaban lo que necesitaban. Hasta que poco a poco se fue poniendo de moda que el papelito, aquel papelito, vamos a pedirle a la producción que nos pase un papelito por ahí, porque no quiero arrancar la hoja de este libro, pero entonces, por ejemplo, ese papelito, digamos, miren, entonces digamos que este era un recibito que a mí me dan por el oro que yo di en depósito. Entonces yo tenía que ir a la bodega a sacar el oro para poder comprar cosas. Entonces era traumático. Que no está el tipo de la bodega, que no abrí en la bodega, que no me entregó el oro, etc. Entonces, como la bodega, digamos, vamos a poner un nombre, la bodega era de Carlos, entonces ya la gente sabía que Carlos expedía estos recibos porque era de la bodega de Carlos. Entonces, en la bodega de Carlos hay oro. Entonces, si tengo un lingote de oro de tanto peso. Entonces, como era dispendioso ir a la bodega por ese oro, entonces empezó a darse una práctica muy aceptada y era que yo le decía al barco, mire, tengo tantas onzas de oro, lléveme este cargamento hasta el puerto de Milán o hasta el puerto no sé qué en Venecia, llévame este cargamento y yo te pago con ese recibo. Entonces el barquero decía, ok, o sea que ese oro es como endosar un cheque, entonces el barquero, el tipo, el dueño del barco se llevaba ya el recibo, no el oro, ¿sí se dan cuenta? Entonces el tipo ya iba por el oro cuando él quisiera. Hagan de cuenta que era como los recibos que se daban como en esas casas de empeño donde la gente lleva la plancha cuando está bien jodida o la máquina de escribir. Cuando Gabriel García Márquez estaba bien jodido en Ciudad de México, fue y su mujer Mercedes fue y empeñó la plancha. Empeñaron la plancha y la máquina de coser y le daban un recibo. Pues ese recibo también era el recibo de las bodegas de oro. Entonces uno le pagaba al de la carne, le pagaba al de los barcos, le pagaba el pasaje para el tren, etcétera, etcétera, y empezaron a circular los recibos. Entonces, es el recibo de la bodega de Carlos, es el recibo de la bodega de los Medici, es el recibo de la bodega de los Albinci, dame el recibo. Entonces la gente empezó, ojo, miren lo que se va dando y así cambia el mundo.
ya la gente no iba por el oro, sino que usaban era el dinero. Ah, tú tienes un dinero. Ok, eso te sirve para tal cosa. Ese dinero vale tanto porque tiene tanto oro, entonces yo te doy tal cosa y yo te doy tal cosa. Y empezó a circular los recibos hasta que el de la bodega dijo, wow, miren el valor que han agarrado los recibos. Hello, eureka. Mira que la gente ya no viene por el oro, sino que están usando los recibos. Y el tipo este se le ocurrió algo increíble. Dijo, ¿y qué pasa si imprimo recibos? ¿Qué pasa si hago recibos? Tuve una idea brillante. Díganme si no es brillante esa idea. O sea, esa idea era brillante, muchachos. Era brillante. El hijo puta imprimió recibos. Hizo recibos. Y entonces, adivinen qué empezó a hacer. Empezó a decir que él tenía más oro en la bodega y empezó a prestar recibos a la gente de oro. Tengo esa bodega llena de oro, te presto los recibos y me pagas tanto interés en oro por este recibo que te presto. Entonces la gente empezó a salir con recibos de la bodega, y el tipo montó una fábrica de recibos falsos. No había oro. Y la gente empezó a usar esos recibos para comprar de todo, comida, transporte, animales, y ya en los comercios se usaban los recibos. Pero el gran negocio que se inventó, el de los Médicis, es que ahora fabricaba los recibos. Él los escribía por la noche, al otro día los prestaba a la gente y les cobraba interés por prestarle los recibos. Pero el interés era pecado cobrarlo. El interés era pecado cobrarlo. Por eso, miren lo linda que es la historia y lo tierna que es la historia. Un día, una noche, este Médicis que imprimía los recibos y que fabricaba los recibos y que los prestaba ahora con interés, estaba a punto de ser tildado porque eso en la Edad Media era pecado. La iglesia decía que era pecado cobrar interés por cualquier cosa que uno prestara. Se entendía que era pecado. Pero una noche llegó un tipejo, era como un marinero, como un tipo aventurero, llegó a la casa de los Médicis, que todavía eran pobres. Los Médicis vendían telas en una bodega en Florencia, no eran ricos. Y esa noche llegó un tipejo de estos y era un sacerdote, no era un sacerdote, era un ambulante, como un andariego, y le dijo al Médicis que el sueño de él era ser sacerdote. Era muy hábil. Y el Médicis lo descubrió inmediatamente, tenía buena oratoria, era como un político así enredador y tal. Y entonces le dijo, el Médicis tuvo una idea brillante y decide financiarle la carrera eclesiástica. En esa época, la carrera eclesiástica era como ir a la NASA, era como volverse astronauta hoy en día, o ingeniero telemático, o ingeniero mecatrónico, o cirujano cardiovascular, ¿me entiende? O neurólogo, o inmunólogo, o urólogo, ¿me entiende? En esa época era muy importante hacer una cosa de esa, una carrera eclesiástica, eso era ir a la luna, porque claro, los curas están cerca de Dios. Y entonces el Médicis dijo, ese muchacho se ve piloso, yo te financio la carrera. Y literalmente lo adopta. Esa gran habilidad la tenían los Médicis. Adoptaron después a Botticelli y adoptaron después a Miguel Ángel y después adoptaron a Da Vinci, sobre todo a Miguel Ángel, y adoptaron, después de que fueron ricos, adoptaron a los grandes pintores y escultores que cambiaron el mundo del arte, que redescubrieron el arte y que son los padres del arte hoy en día. Se volvieron así porque los Médicis en ese momento ya eran ricos y entonces los adoptaron. Pues ese día también lo adoptan a este muchacho y lo envían a estudiar para ser cura. Pero como el Médicis se iba volviendo cada vez más rico porque aprendió a crear dinero de la nada. Hello.
¡Qué increíble! El hijo de la puta hacía dinero de noche y lo prestaba de día con interés. Sin embargo, la gente también seguía trayendo oro. Obviamente, todo el que tenía oro venía a guardarlo a la bodega, pero él ya se dio cuenta que el negocio realmente no era guardar el oro, sino fabricar recibos, porque ahora él era famoso en eso. O sea, su bodega tenía reputación. Entonces, miren lo increíble, como sigue fabricando estos recibos. Entonces, tiene dinero y se vuelve importante en Florencia. En Florencia habían 3 familias que eran importantes: los Pazzi, los Albinci y los Médicis. Los Médicis apenas estaban en ascenso, eran comerciantes ordinarios, pero los Albinci y los Pazzi eran nobles, tenían herencia nobles, eran caballeros, tenían entrepiernamiento con las realezas europeas, muchos, pero en general eran muy importantes y eran nobles. Los otros eran unos venidos a más de un momento para otro, que vendían telas en una bodega, pero que habían descubierto la mina de oro, mucho más que el oro, que era una fábrica falsa de billetes de plata, de recibos. Ahora tenían ya mucho dinero, empezaron a tener dinero y financian la carrera de este muchacho. Y tenían influencia, empezaron a hacerse amigos de los cardenales y amigos, digamos, de la burocracia de la iglesia. Y rápidamente este muchacho se vuelve sacerdote, se vuelve obispo, se vuelve cardenal y termina, atérrense, volviéndose papa. Se llamó Juan XXIII. El Papa Juan XXIII fue ese muchachito errante que los Médicis agarraron y lo educaron y lo financiaron. Siempre asegúrense de financiar a alguien que sea inteligente para que trabaje también para ustedes. Mentira, es un chiste. Y ese muchacho terminó siendo papa, se llamó Juan XXIII, y por supuesto, a partir de allí, entonces, el Médicis empezó a fabricar toneladas de recibos y a prestárselos a la iglesia para que hiciera sus guerras y para que hiciera sus conquistas y para que hiciera sus grandes movimientos en Europa. Y entonces mire lo que pasa. Esto es maravilloso. Ahora la gente tenía que pagar impuestos, por supuesto, pagar el diezmo. El diezmo en la época era como la IRS en los Estados Unidos, o como la DIAN en Colombia, o como el chuchú que a usted le cobra con pistola los impuestos en su país. Eso es un atraco, ¿sabían eso? Todos deberíamos rebelarnos con eso, porque los políticos nos roban a través de los impuestos. Los políticos es un atraco que nos cobren impuestos, y después todo en este libro nos vamos a dar cuenta por qué. Pues señores, los curas cobraban el diezmo y lo cobraban también con pistola. Como el Médicis se da cuenta que su negocio de recibos era espectacular, ahora tiene papa a bordo. Juan XXIII es el papa de los Médicis y entonces protege todo su manía de cobrar interés, y ahora ya no era pecado cobrar interés. La iglesia se hace la pendeja con eso, y entonces los Médicis ponen al servicio de la iglesia de la época un ejército absoluto de gente cobrando con pistola el diezmo. Entonces le llegaban a la señora: ¿qué hubo el diezmo? No, que soy muy mal. O la quemamos o nos paga el diezmo. Entonces la gente era un poder coercitivo impresionante, y los bancos, los Médicis crean un banco, es el primer banco de la historia. Por eso los italianos son brillantes. Nace en Florencia el primer banco de la historia, el banco de los Médicis, pero ahora recluta el dinero, el oro que le pagan como diezmo a la iglesia. Y los Médicis, para lograr una gran captación de dinero o de oro, mandan el ejército financiado por ellos, cobran en nombre del Papa, en nombre de la iglesia, y se convierten, les llamaban los banqueros de Dios. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! Le llamaban los banqueros de Dios. Se volvieron absolutamente ricos. Dicen que el Rockefeller que nosotros conocemos como ultra rico en los Estados Unidos, comía mocos al lado de los Médicis, de lo absurdamente ricos que eran. Tenían bancos en Brujas, crearon bancos en diferentes partes de Europa y recolectaban el diezmo y los impuestos de la iglesia, y así nace la banca como la conocemos hoy. Y ellos descubrieron el patrón oro, tenían oro en las bodegas, pero descubrieron
nunca se les olvide que descubrieron la forma de imprimir recibos. Entonces, claro, los reyes, ellos les prestaban dinero al Papa, le prestaban dinero, papeles a los reyes, a los príncipes, a los aristócratas le prestaban tin y les cobraban interés. Y el que no podía pagar, pues iban y le mandaban su ejército y se le quedaban con su trono, se le quedaban con su reino, se le quedaban con su terreno, se le quedaban con sus edificios, se le quedaban con todo. O sea, lo embargaban a la brava, tal como hacen hoy los bancos, que es un atraco lo que hacen con la gente. Y van a darse cuenta por qué. Qué increíble historia, ¿verdad? Cuando yo leí eso, yo, wow, qué ignorancia la de uno no saber todo eso. Pues a partir de ahí nació el dinero fiduciario, o sea, surgió el dinero fiduciario, pero como ellos sabían que esto iba a generar un follón el berraco, pues claro, empezaron a aparecer más bancos, en todas partes del mundo, y esos bancos que copiaban el modelo de los Médicis decían que tenían oro, pero no tenían oro. ¿Saben qué eran? Fábrica de recibos. Tenían algún oro, pero en general eran fábricas de recibos. Pues después de la Revolución Francesa y cuando empieza a darse la Revolución Americana y cuando empieza a forjarse los Estados Unidos y cuando todo ese mundo de gente se viene a América del Norte, a vivir en América del Norte, pues es una comunidad demasiado grande, es un territorio muy grande y por supuesto habían bancos. Y entonces hay bancos en Filadelfia, hay bancos en Nueva York, hay bancos en Washington, hay bancos en todas partes. ¿Ves los bancos? ¿Quién los creaba? Pues un tipo que tenía poder, un tipo que tenía una bodega, un tipo que recibía oro, igualitico que los Médicis, copiaron el mismo modelo de los europeos y fabricaban dinero. Fabricaban recibos, pero ahora ya no fabricaban recibos, fabricaban billetes bien hechos. Y todos los billetes de cada banco eran diferentes. ¿Por qué? Porque no eran del mismo dueño. O sea, cada rico tenía su banco. Entonces fabricaba, este es el dinero de José Bobadilla Campos Virtual. Entonces era el dinero mío. Entonces la gente, sí, José Bobadilla tiene buena reputación, págame con ese dinero. Bueno, pero ese rico de allá es medio torcidito, no, ese dinero no me interesa. Entonces, quiero pan, no, ese dinero no me interesa. Sebastián Mayorga tiene otro banco allá, entonces es medio serio, entonces sí, ese dinero me interesa. Y claro, había 8.000 bancos, todos fabricando recibos falsos. Señores, es el origen del dinero. Es increíble que seamos tan trombolos y no sepamos una cosa tan básica. Es increíble que a los niños no les enseñen eso. ¿Por qué no les enseñan eso? Porque si sabemos eso, hacemos una revolución y no aceptamos que nos exploten con el dinero, señores. Por eso este podcast es importante. Yo estoy emocionado de grabarlo para ustedes. Esto cambió muchísimo mi vida cuando me enteré de esto. Entonces habían 8.000 recibos en los Estados Unidos porque habían 8.000 bancos. Y era un problema porque entonces iba una señora a comprar pan y decía, no, ese dinero es medio trombolo, eso es de ese es medio trombolito, no, consigo otro dinero, eso no te lo recibo. Entonces eso creó un problema del berraco, porque hasta que dijeron, a través de las guerras civiles y todo lo que pasó en los Estados Unidos, dijeron, no. El presidente se sentó y dijo, creemos, a raíz de la Constitución de los Estados Unidos y todo eso, dijo, no. El primer chochalito que vamos a acabar es ese dólar, ese mundo de billetes, ese mundo de papeles falsos, que sabemos que son falsos, pero tenemos que acabar con eso. Necesitamos un solo papel. Y se inventaron el dólar. Ese dólar que conocemos se lo inventaron. Ahí dijeron, solamente necesitamos un solo papel. Y se les acaba el follón de que esos bancos, todos los que hay, se acaban. Y solamente van a haber tales bancos. Usted, que es amigo mío, usted, que es JP Morgan, usted, que es nada, y usted, que tal, y usted. Y vamos a crear esto, y entre todos crean un banco que les controle a ustedes la neurona. Es decir, crearon un sistema. Como quien dice, vamos a seguir fabricando dinero, pero se controlan entre ustedes. Y el patrón va a ser el patrón oro. Es decir, solamente van a fabricar papeles si el respaldo lo tienen en oro en sus bodegas. Si no tienen respaldo en oro en sus bodegas,
no pueden fabricar dinero porque era un follón. Y entonces crean el patrón oro y después de la Segunda Guerra Mundial se ponen de acuerdo, claro, porque como Estados Unidos, recuerden que salvó a Europa de los nazis y los nazis, digamos, los europeos celebraron la entrada a París de los americanos, ¡oh! Los marines, más los héroes, porque de verdad Estados Unidos fue el que salvó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Europa ha sido medio trombolita siempre. De verdad, no sabemos por qué Europa, siendo el continente más viejo, el que ha producido a los griegos, el que ha producido a los filósofos alemanes, el que ha producido tanta riqueza y genio de todo el mundo, sea tan torombolo en el manejo del mundo. De verdad, hoy en día se ha vuelto socialista. Imagínate ese presidente que tienen en España, un torombolo, volviendo a España socialista. Francia es súper socialista. Olvidaron las ideas que los llevaron a ser grandes, olvidaron las ideas de la libertad. Europa me da pesar hoy en día, es un continente arruinado. Se dejaron ganar de los socialistas, de los mamertos, están todos consagrados al medio ambiente y China se los está follando, Estados Unidos los está dominando, pero los viene dominando desde la Segunda Guerra Mundial porque estos europeos pues se dejaron montar los nazis y el hijo mayor, que era Estados Unidos, los salvó de los nazis. Claro, Estados Unidos ve la gran oportunidad ahí, quiere controlar ahora a los Estados Unidos y dice, ok, yo soy su hermano mayor, yo los voy a controlar, vamos a manejar una única moneda. Se reunieron por allá en un pueblito y dijeron, es una cumbre después de la Segunda Guerra Mundial, dice, el mundo no va a poder vivir una catástrofe como la de ahora, yo os protegeré a vosotros. Y entonces sentados ahí vamos a contar cómo funciona el mundo, entonces nosotros vamos a mantener la moneda única, la moneda dura, la moneda que va a usar el mundo entero, que se va a llamar el dólar americano. Y este es el dólar americano y los europeos y el mundo entero lo va a usar. Ok. Pero entonces dijeron, pero el patrón, se pusieron de acuerdo, obviamente los europeos muy inteligentes todos y Estados Unidos, hubo su follón y dijeron, pero el oro tiene que ser el patrón de cada dólar que se saque, el patrón tiene que ser el patrón oro. Si no existe oro, no aceptamos el trato. Y Estados Unidos, ok, patrón oro, sí señor, por supuesto estamos de acuerdo, la moneda tiene que tener un patrón, porque si no tiene un patrón valioso como es el oro, escaso, difícil de crear, se vuelve inflacionaria la economía. Se vuelve inflacionaria la economía y eso era lo que pasaba con las fábricas de billetes falsos, que se volvía inflacionaria, porque entonces imagínense todo el mundo, cada rico que aparece creando un banco y comprando lechuga y comprando tomate y comprando cebolla y comprando condones y comprando zapatos y comprando llantas para carros. ¿Quién produce para todo ese mundo de gente? Y por eso el dinero empieza a no valer nada. Como Estados Unidos era consciente que eso iba a pasar ahora con los europeos y con el mundo entero entrando, dijeron, ok, el patrón oro va a ser el patrón de la economía. Pues señores, en eso quedaron. Pero los americanos, que eran europeos, ellos sabían cómo hacerle así al sistema. Y entonces ellos dijeron, ok, hagámosle creer al mundo que el patrón es oro, que el patrón es oro. Y los Estados Unidos empezaron con sus guerras internas y con sus todo, y apoyando guerras por aquí, guerras por allá. Y empezaron a darse cuenta que era complicado financiar todo eso. Empieza el crecimiento industrial de los Estados Unidos, las grandes inversiones en maquinaria, las grandes inversiones en ejército para poder dominar el mundo. Y dijeron, el dinero que tenemos no nos alcanza, pero los Medici lo fabricaban. Nosotros tenemos la bodega de oro en Nueva York y es la bodega del mundo entero. Tenemos demasiado oro que respalda el dólar que estamos sacando. Entonces dijeron, eso no se dan cuenta. Fabriquemos. Empezaron a fabricar dólar sin respaldo. O sea, recibitos de los Medici, ¿se acuerdan? Empezaron a fabricar dólar sin respaldo, violando el tratado que ellos habían hecho con los países europeos y con el mundo entero. Pero ¿quién se iba a dar cuenta? Si la máquina la tengo yo, si las bodegas las tengo yo soy el hermano mayor. O sea, tranquilos, fabriquen. Y empezaron. Entonces Europa se dio cuenta que Estados Unidos estaba invirtiendo muchísimo dinero, que estaba volviendo muy rico, que había mucho dólar circulando. Y entonces les hicieron una jugadita. Francia les dijo,
oye, nosotros tenemos tanto oro en las bodegas de Nueva York, allí les mandamos estos dólares, nosotros tenemos tantos dólares, para que, porque ese era el pacto, necesitamos que nos manden esos dólares para acá. Nosotros les mandamos tantos millones de dólares y ustedes nos devuelven el equivalente en oro. ¿Se acuerdan que ese era el trato? Y entonces mucha gente de Estados Unidos dijo, hey, por favor, entréguenme el oro que me tienen en la bodega, porque acuérdense que el dólar era un recibo del oro que había en la bodega. Entonces mucha gente, ricos, gente que desconfiaba de los Estados Unidos, empezó a decir, hey, entrégame el oro, entrégame el oro. Francia dijo, entrégueme el oro, ahí les voy a mandar unos barcos al puerto de Nueva York con millones de dólares para que nos devuelvan esos barcos con el oro que ustedes nos tienen. ¿Saben por qué ocurrió eso? Porque el mundo entero desconfió del juego. Ellos ya sabían que en Europa había pasado eso en la Edad Media, en el siglo XV ya había pasado eso había sido el nacimiento de la banca, y por supuesto los europeos ya desconfiaban de los gringos, y entonces les dijeron, pásame el oro, si ese es el pacto, pásame el oro, si tú dices que el dólar que yo tengo está reflejado en oro, entrégame el oro. Ay, se les armó el follón más berraco, porque Estados Unidos dijeron, se dieron cuenta, no tenemos ni el 10% del oro de todos los papeles falsos que tenemos en el mundo. Y entonces, ¿saben qué fue lo primero que les tocó hacer? Hicieron un intento, les dijeron a todos los ciudadanos americanos que todo el que tuviera oro tenía que venderlo obligatoriamente al Estado norteamericano. Cadenas, relojes, pulseras, anillos de matrimonio, candongas, coronas, consolas, todo lo que tuvieran en oro lo tenían que vender. O sea, les expropiaron el oro a todos los norteamericanos en el afán por cumplirle a la gente que estaba pidiendo el oro de la bóveda. No, eso no les alcanzó para nada, eso no sirvió para nada. Hasta que entonces Nixon, el presidente Richard Nixon, en 1971, se pegó la estresada más berraca del siglo y dijo, no, eso lo tenemos que acabar a la chingada con este sistema. Yo no resisto más la presión de Francia, la presión de Europa, la presión del mundo y la presión interna que tengo pidiéndome el oro cuando les hemos mentido. Y entonces dieron como nosotros somos el hermano mayor, somos los chachos de Europa, nosotros somos los dueños de la OTAN, nosotros tenemos el ejército más próspero del mundo, nosotros tenemos las armas más evolucionadas y nosotros somos los que hemos custodiado su mundo, pues entonces vamos a tomar una decisión. El Congreso tenía que aprobar esa decisión, pero el presidente, en atribuciones arbitrarias prácticamente de su poder, sacó un decreto donde dijo que a partir de la fecha el oro no iba a ser en adelante el patrón del dólar y que el dólar simplemente era el dólar y que se basaba en la confianza que el mundo tenía con los Estados Unidos. Es decir, como quien dice, les dijo a todo el mundo, tranquilos, nosotros ya sabemos que ustedes desconfían de lo que estamos haciendo, pues sí, a partir de ahora no vamos a respetarles el tratado que hicimos, a partir de ahora nosotros simplemente fabricamos el dólar y ustedes van a confiar en él. ¿Por qué? Porque somos los Estados Unidos y ya está, porque somos los Médicis y ya está. Es decir, no les podemos mentir más, no vamos a partir de ahora a atar el dólar al patrón oro. Y ya, dijeron, listo, pasa nada. ¿Qué podía hacer el mundo si Estados Unidos había salvado a Europa de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis? ¿Qué podía hacer el mundo si todo el mundo estaba arrodillado al poder? Por eso es importante volverse rico. Por eso es importante volverse rico y eso es la gran admiración que yo le tengo a los Estados Unidos. Yo no los estoy criticando. ¿Qué gente tan inteligente? Les dijeron, nosotros tenemos el derecho porque somos ricos. Nosotros tenemos el derecho porque somos los más evolucionados. Nosotros tenemos el derecho porque somos la democracia más espectacular del mundo. Nosotros tenemos el derecho porque nosotros sí pulimos la banca. Nosotros cogimos ese pinche ejemplo de los Médicis y lo volvimos JP Morgan, lo volvimos los bancos más impresionantes del mundo y ahora en su carota les decimos, nosotros no vamos a atar de aquí en adelante el dólar al oro. Pero Nixon fue precavido porque él sabía que era ilegal lo que estaba haciendo, de que era temporal, de que era solamente por una etapa y que después volvían al patrón oro. No, ¿cuál etapa? Todavía sigue vigente el decreto, señor. Después de 50 años el decreto sigue vigente. El decreto sigue vigente y claro, ya con ese decreto, ahora adivinen qué hacen los bancos. Cada banco fabrica su propio
dinero. La Reserva Federal, que es el banco de todos los bancos, es el banco que regula todos los bancos, que ni es federal ni es de Estados Unidos, ese no es del poder público, no es de los Estados Unidos, es un negocio de los particulares. Ellos imprimen dinero, o sea, imprimen dólares, como los Médicis falsificaban los recibos. De la misma manera, ellos imprimen el dinero y adivinen qué hacen, se lo prestan a Estados Unidos, al gobierno. Entonces los políticos gastan y gastan y abusan y abusan y gastan y gastan y abusan y abusan, gastan y gastan y abusan y abusan, gastan y gastan y abusan y abusan. Y no importa, ¿saben por qué? Porque ese dinero lo fabrican en una impresora. Y esa impresora se lo presta a la Reserva, a los Estados Unidos, a cambio de un título que se llama un título público. Un título valor público, o sea, un título del Estado. El Estado hace un título, yo Estado me comprometo a pagarle a la Reserva Federal con intereses tantos trillones de dólares. Y la Reserva Federal se los hace aparecer en un computador al gobierno de los Estados Unidos. Ya está. Y ahora adivinen, la Reserva Federal le pone el revólver al gobierno de los Estados Unidos y le dice, págueme lo que me debe. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos, ¿sabe qué hace? Le pone impuestos a sus ciudadanos. Es la forma moderna de esclavizar a los ciudadanos a través del dinero falso y de la deuda. Es decir, la Reserva Federal le dice, yo te presté, ¿me pagas? Y el Estado, para pagarle, tiene que ir y ponerle impuestos a sus ciudadanos. Se dice que cada ciudadano norteamericano, y lo dice el mismo libro, desde que nace hoy en día, debe ser más, debe pagar $700,000 en deuda que el Estado le debe a la Reserva Federal. O sea, el Estado le tiene que poner impuestos a su ciudadano, al niño que hoy está naciendo en un hospital de Filadelfia, nace con una deuda de $700,000 que le tiene que pagar a la Reserva Federal a lo largo de su vida. ¿Saben por qué? Porque los malditos políticos se gastan el dinero y endeudan a los que vivimos hoy y a los niños que vienen en el futuro. Pero lo que no sabemos es que ese dinero es falso porque lo fabrica la Reserva Federal. Pero ahora les voy a contar algo mucho más aterrador. Ya ni siquiera, esa es una parte del fraude. El mayor fraude es que todos los bancos, eso lo regularon. ¿Saben cómo lo regularon? Sacaron una ley que se llama la reserva fraccionada, que quiere decir que si un banco... ustedes han visto que los bancos hacen campañas para que ahorremos dinero. Entonces, cuando nosotros llevemos $1 millón a un banco, el banco tiene derecho a prestar 10 millones. Esa es la reserva fraccionada. Como quien dice, le dicen, usted tiene, fuera de que tiene 1 millón de papeles falsos, ahora tiene el derecho de imprimir 10 millones o 9 o 10 millones de papeles más falsos todavía. Es un atraco. Entonces el banco, por eso dice, traigan dinero, o sea, traigan papeles falsos. Si me traen 3 millones, yo tengo derecho a prestar 30 millones. Pero ellos ya no imprimen el dinero, no necesitan imprimir el dinero. ¿Saben por qué? Porque el dinero lo crean en un computador. El dinero lo crean en un computador. Y al crear el dinero en un computador, ¿saben qué es lo que están causando todo el día? Inflación, 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 inflación. Argentina, Venezuela, Colombia y todo el mundo, Estados Unidos y el mundo entero está causando inflación, 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 y los seres humanos tenemos que darnos cuenta de eso para rebelarnos, para exigirle a los ladrones políticos que dejen de hacer eso, y el mundo tiene que cambiar. Soy José Boadilla y eso se llama la conspiración de los ricos.